Bien, vamos a continuar con este video correspondiente al tema de soluciones, ¿no? Y recuerden que habíamos definido solución como una mezcla homogénea de sustancias en igual o distintos estados de agregación o mezcla. La concentración de una solución constituye una de sus principales características. Recordemos que se pueden preparar soluciones de agua con cloruro de sodio, oxígeno y nitrógeno en el aire, el gas carbónico en los refrescos y gaseosas. ¿Sí? Son ejemplos de soluciones. Bien, la concentración de una solución señala la relación que existe entre la cantidad de solvente y la cantidad de soluto. Es importante recalcar que las propiedades químicas tanto del solvente como del soluto no se alteran en la solución. ¿Sí? Bien, habíamos también mencionado en una anterior diapositiva lo que era la solución diluida. Recordemos que el concepto primero de solubilidad. Habíamos mencionado que solubilidad era la capacidad máxima que se puede disolver de un soluto en un solvente. Por lo tanto, si la cantidad de soluto que hay en el solvente es menor a esa capacidad máxima, decimos que se trata de una solución diluida. Ahora, si tiene exactamente la cantidad suficiente de disolución entre soluto y solvente, ni más ni menos, es decir, que agregando una pizca más de soluto eso va a precipitar, decimos que se trata de una solución saturada. Pero si le agregamos de más, pasándonos del punto de saturación, de manera que estamos por encima de la cantidad de soluto máxima que se puede disolver y le agregamos más soluto todavía, obviamente ese soluto va a precipitar. Estamos hablando de una solución sobresaturada. ¿Sí? Bien, fíjense entonces acá. Vamos a suponer, en este ejemplo, tenemos nosotros agua y le vamos a agregar soluto, una pequeña cantidad. Entonces, mientras no lleguemos al punto de saturación, estamos con una solución diluida. Pero si le seguimos agregando soluto, de manera que llega a la capacidad máxima de solución, ¿no? Se va cada vez concentrando más y más, de manera que mientras le vayamos agregando más soluto, va a llegar a un punto en el cual ya no se puede agregar más, porque ya no va a disolver más el solvente. Ahí hemos llegado a ese punto de saturación y llamamos solución saturada, porque si a partir de ahí le seguimos agregando más soluto, ya deja de ser una solución sobresaturada y se convertiría en lo que mencionamos hace un momento, una solución sobresaturada. Que bueno, que ya no aparece en la gráfica porque nos estábamos enfocando más a la formación de una solución saturada. Bien, aquí estamos queriendo hacer un ejemplo para que se entienda bien el concepto de lo que veníamos hablando. Vamos a suponer que a una temperatura de 25 grados Celsius tenemos un vaso precipitado y le vamos a empezar a agregar un soluto a través de una espátula y le vamos a agregar 5 gramos. ¿Sí? Muy bien, ya están los 5 gramos. Y bueno, no sabemos nosotros si puede disolver más. De manera que le vamos a seguir agregando más soluto hasta que ya no se pueda disolver más. Por lo pronto tenemos una solución diluida. Muy bien, estamos entonces con 5 gramos y una solución diluida porque hemos visto que se le podría agregar más soluto. Bien, y le agregamos otros 5 gramos más de manera de tener un total de 10 gramos. Y nos damos cuenta que ya no se le puede agregar más, porque si le agregamos una pizca más, 10,1 gramos, esa pizca de gramos adicional que le pudiéramos agregar se va a precipitar. Significa que hemos llegado al punto de saturación, es una solución saturada. Es una solución saturada. Pero si a esta solución saturada, y ojo, ¿no?, que estamos hablando de una temperatura de 25 grados Celsius, si a esa solución saturada le seguimos agregando más soluto, inicialmente recuerden que como solución saturada teníamos los 10 gramos. Entonces, si le seguimos agregando más soluto, perdón, acá, si le seguimos agregando más soluto, vamos a suponer otros 5 gramos más, 15 gramos. No hemos pasado del punto de saturación. Esta cantidad de agua, de solvente, solamente puede disolver 10, pero nosotros al agregarle 15 y pasándonos del punto de saturación, esto se convierte en una solución sobresaturada, donde si solamente puede disolver 10, van a haber 10 gramos disueltos en el solvente
y los otros 5 van a estar precipitados en el fondo porque no se pueden disolver. Pero todo esto es a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, en conclusión decimos que se disuelven como máximo 10 gramos en 100 gramos de agua. Estamos asumiendo que en estos recipientes tenemos 100 gramos de agua. Por lo tanto, ¿cuál será la solubilidad? 10 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Por qué 10? Porque hemos determinado que solamente puede disolver 10 gramos en una masa de solvente de 100 gramos. Entonces, si solamente le agregamos 9,99, estaríamos hablando de una solución diluida, no hemos llegado al 10. Y si nos pasamos un poquito de 10,1, ya estamos hablando de una solución sobresaturada, que tiene de más de soluto de lo que puede disolver, que son 10. Una solubilidad de 10 nos está indicando. Pero bien, reflejando lo que estamos diciendo entonces, mientras tengamos 10 va a ser una solución saturada. Pero si le agregamos o tiene en todo caso menos de 10, es solución diluida. Y si tiene más de 10, es una solución sobresaturada. Pero si le subimos la temperatura a 50 grados Celsius, donde vamos a suponer que a 50 grados Celsius, recuerden que habíamos mencionado que la solubilidad aumenta cuando aumenta la temperatura. Significa que a mayor temperatura hay mayor capacidad de disolución. Entonces vamos a suponer que a esta temperatura la solubilidad es 15. ¿Qué significa? Que por cada 100 gramos de agua se pueden disolver 10. Entonces, si partimos nosotros de estos 10 gramos que teníamos inicialmente, que a 25 grados Celsius era una solución saturada, a 50 grados Celsius, como puede disolver 15, pero solamente tenemos 10, ¿no? Aplicándole temperatura, esto es una solución ya diluida. Entonces, fíjense que a 25 grados Celsius era saturada con 10 gramos, pero a 50 grados Celsius se vuelve diluida esos mismos 10 gramos. ¿Y eso por qué? Porque a mayor temperatura aumenta la capacidad de disolución, aumenta la solubilidad también. Y les mencionaba que vamos a suponer que a esta temperatura la solubilidad es 15. Por lo tanto, le aumentamos los 5 gramos adicionales manteniendo la temperatura a 50 grados Celsius y ahora tenemos 15. Cuando esta cuando este solvente de 100 gramos tenía 15 gramos de soluto, cuando estábamos a 25 grados Celsius se trataba de una solución sobresaturada. Pero ahora ya a 50 grados Celsius será una solución saturada, porque hemos mencionado que a esta temperatura de 50 grados Celsius se pueden disolver 15 gramos en 100 gramos de agua. Es una solución saturada. Lo que vuelvo a recalcar porque es importante la diferencia, que a 25 grados Celsius esa cantidad de masa de los 15 gramos nos generaba una solución sobresaturada. Pero al aumentar la temperatura aumentó también la capacidad de disolución. De manera que esos 15 gramos satura completamente, disuelve completamente en los 100 gramos de agua. Pero ya no se puede agregar más porque ya no va a disolver. Estamos en su punto máximo de saturación, lo que diríamos es una solución saturada. Pero si aún así le seguimos agregando a la misma temperatura más soluto, de manera que lleguemos a 20 gramos, esto ya será una solución sobresaturada, porque a esta temperatura solamente disuelve 15. Nosotros le estamos agregando 20, por lo tanto está de más. Van a haber 15 gramos disueltos en el solvente y va a haber 5 gramos precipitados, porque ya no va a disolver más, porque 15 gramos es la cantidad que se le puede agregar de disolución. Entonces, esto significa que como máximo, ¿cuántos gramos podemos disolver en agua? 15. Ojo, pero a esta temperatura, ¿cierto? Porque a esta temperatura era 10. Bueno, 15 gramos lo máximo que le podemos agregar o disolver a 50 grados Celsius a estos 100 gramos de agua. De manera que la solubilidad de esta solución es 15. Fíjense que hay una variación acá de solubilidades. La solubilidad del soluto en estos 100 gramos de agua es 10. Pero ojo, es a 25 grados Celsius. Porque cuando está a 50, la solubilidad es 15. Este es un ejemplo muy claro cómo va variando la solubilidad respecto a la temperatura. De manera que en este último caso, para ir culminando, a 50 grados Celsius se disuelve 15 solamente. Pero menos de 15, desde 11,9, nosotros en el ejemplo le agregamos 10, es una solución diluida. Pero si le agregamos más de 15, peor aún si llegamos a 20, si le agregamos más de 15, se trata de una solución sobresaturada.
Bien, nosotros vamos a medir las concentraciones de las soluciones en lo que llamamos las unidades físicas. Por un lado, en el porcentaje peso-peso, en el porcentaje peso-volumen, en el porcentaje volumen-volumen. Estas son las conocidas como unidades físicas. Tenemos también las unidades químicas. Por un lado, podemos calcular la molaridad, que lo simbolizamos con una M minúscula, la molaridad, que es una M mayúscula, la normalidad, que es una N mayúscula, y tenemos también las fracciones molares, tanto para el soluto como para el solvente, que vamos a simbolizarlo con una X. Bien, ejercicio de estas unidades lo vamos a ver en los videos siguientes. Y para culminar, es importante analizar el proceso de disolución, que nos dice que es un procedimiento por el cual se disminuye la concentración de una solución por adición de mayor cantidad de solvente. Al agregar más solvente se está aumentando la cantidad de solución. Escuchen bien esta partecita, la voy a volver a repetir, porque va a ser muy importante en los ejercicios. Al agregar más solvente, estamos asumiendo que tenemos una solución en la cual tenemos soluto y solvente, pero si le agregamos más solvente, se está aumentando la cantidad de solución. Claro, la masa total de la solución aumenta porque está aumentando el solvente, pero la cantidad de soluto se mantiene constante. Eso es claro, para que se entienda que si tenemos una solución de cloruro de sodio, lo que nosotros llamamos una salmuera, y le agregamos más agua, ¿qué pasa? Va a aumentar la masa de la solución porque está aumentando el solvente, pero la cantidad de soluto, la cantidad de sal que tenemos se mantiene constante porque eso no estamos aumentando. Entonces, se puede llegar a la siguiente igualdad que nos dice que la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Esto es una medida que nos va a permitir resolver muchos ejercicios en cuanto a concentraciones. Muchas gracias.